Este monográfico es un fragmento de los directos que hago en Twitch, los cuales son posibles gracias a vuestras suscripciones al canal de Turbulencias Quack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al vuelo 103.4 de Aerolíneas Quack FM. Bienvenidos a Turbulencias. Os digo, vamos a hablar de Carlos Hernández y vamos a pasar directamente a lo que sería, bueno, yo trabajo con presentaciones, estoy muy acostumbrado al campo de la docencia y trabajo con presentaciones hechas también para tener una guía, para ir directamente por las... para guiarme, para no perderme, digamos, que ya me pierdo bastante y ya divago bastante muchas veces. También Nogueira Carro, imagino que Dani, tío, muchas gracias por pasarte por aquí. Pues eso, lo dicho, vamos a hablar de Carlos Hernández Nombela, para quien le interese. Es este productor que tenemos aquí a los mandos de una mesa de sonido. Y pone ahí arriba en un casete, pone zurra, ¿vale? Esta es, yo creo que una de las palabras favoritas de Carlos, y es que es, creo que la mejor definición de cómo suenan sus discos. Suenan a zurra, suenan a caña, suenan a zapatilla, digamos. Hay muchísimo ruido y a la vez, como os digo, muy bien equilibrado, con un estilo pop y muy escuchable por casi cualquier persona. También saludos a Neo Arwen, que sale por ahí. Y bueno, como os digo, pues vamos a ir avanzando en esta presentación muy poco a poco, vamos a ir con calma. Y bueno, vamos a empezar con la formación del propio Carlos, porque os voy a decir una cosa muy curiosa. Lo gracioso de esto que voy a poner ahora es que Carlos Hernández tiene LinkedIn y puedes acceder a toda su información prácticamente al día. No está al día del todo, pero sí que viene bastante completito. Y si busquéis en LinkedIn Carlos Hernández Nombela, pues os aparece el productor musical, ingeniero de sonido en estudio y directo, y ahí podéis ir accediendo a mogollón de trabajos en los que ha participado. Algunos de ellos vamos a hablar, otros no, porque no va a dar tiempo a todo y porque no tenemos infinito tiempo, pero bueno, que muy curioso. O sea, normalmente para buscar los trabajos de un productor, véase pues Santi García, que hablábamos antes, o otro que puede ser Ricky Falner, o gente así bastante famosa, tienes que rebuscar entre mogollón de sitios y darle mil vueltas para seguir su trayectoria, porque a lo mejor te ha gustado mucho el sonido de un productor en concreto y quieres seguir un poco su trayectoria. Y la verdad, con Carlos Hernández pues es bastante fácil por esto y por otra cosa que os enseñaré al final también, que ayuda mucho a hacer un seguimiento de lo suyo. Bueno, como veis, estudió en el Instituto de Educación Secundaria Puerta Bonita, en Madrid, y ahí se hizo técnico superior en mantenimiento y operación técnica de equipos de radio y televisión, técnico de grabación de sonido. Esto fue entre 1991 y 93, ya ha llovido bastante, ya tenemos a Carlos Hernández, no con canas, pero oye, mucho más mayorcito que aquí. Y después, bueno, diferentes cursos y especializaciones que fue haciendo, como técnico de sonido, de grabación y mezcla de sonido en esos mismos años, que imagino que es un curso más bien pequeñito, previo o durante el primer año de esa formación superior. Y después un curso en la SGAE de manejo y operaciones de Pro Tools y Column Play, no sé lo que es, ajuste y mantenimiento de guitarra eléctrica y bajo eléctrico. Esto es la formación, básicamente, o la formación que incluye él en LinkedIn. Seguro que después nos puede contestar a muchas cosas, porque no lo he dicho, y esto es un grave error, pero vamos a tener a Carlos Hernández Nombela lo vamos a tener por aquí, o vamos a intentar tenerlo, a ver si la tecnología nos lo permite. O sea que si queréis preguntarle algo a Carlos, pues ir poniéndolo por el chat, intentaré acordarme. No creo que haya muchísima gente chateando, por lo tanto no creo que no sea muy difícil hacer un poco de scroll y buscar los comentarios y las preguntas que vayáis dejando, pero si las queréis ir dejando ya, pues podéis perfectamente, y él se pasará al final del directo pues unos 10 minutillos a contestar pues parte de estas cosas que comentéis, o pues entonces si no escribís nada o si no hay muchas preguntas, pues imagino que directamente pues hablaré un rato con él sobre su trayectoria a lo largo de estos años, o en qué está trabajando ahora mismo.
Como os digo, esto era la formación y ahora vamos a la parte de los primeros trabajos. Aquí me gusta mucho, sobre todo el principio, ya veréis que es bastante peculiar. Lo voy a ampliar para que lo veáis bien. Y lo tenemos aquí, para la empresa Espiral, encargado de montaje entre los años 93 y 98. Y lo maravilloso aquí es que estamos hablando de que trabaja con los planetas, con Triángulo de Amor Bizarro, con cosas así. Estamos hablando de que es el productor y técnico de sonido de este tipo de grupos. Sin embargo, entre sus primeros trabajos, sorprende verle como encargado y responsable de técnico de montaje de equipos de giras de Alejandro Sanz, de La Unión, de Rosario, de Manolo Tena, de Rocío Jurado, la gran Rocío Jurado, madre mía, etcétera. Encargado y responsable técnico de Unidad Móvil de Grabación de Reincidentes, Orfeón Donostiarra, la Orquesta Real de Música Clásica de Lisboa, el Festival de Benicàssim, el Festival de Benidorm o Siniestro Total. Y por otro lado, responsable de sonorización e ingeniero de sonido de mítines para elecciones generales europeas y autonómicas con el PSOE, PP y etcétera. Pues aquí no había tanta diversidad política, entonces imagino que sobre todo ellos. Pero bueno, curioso verle en giras como la de Alejandro Sanz o Rocío Jurado, por ejemplo. La verdad no pega mucho con su estilo actual, pero obviamente en tus primeros trabajos pues de algo hay que comer y por algo hay que empezar. Y seguro, y se lo podemos preguntar después al final de este programa, seguro que aprendió muchísimo de giras tan grandes y tan potentes. Y después, bueno, quería destacar aquí, aunque lo voy a comentar luego, jefe de producción técnica de sonido del Festival Internacional de Benicàssim entre 1998 y el 2000. El Festival de Benicàssim es probablemente el festival independiente, independiente, de música independiente o de música alternativa, vamos a decir, uno de los más afamados de la península y uno de los primeros, junto a Sonorama y Primavera Sound, probablemente, uno de los más importantes y que la verdad, pues eso, que yo imagino que ahí es donde empezó a encaminar, ya empezaba, ya tenía encaminado muchas cosas, pero ahí es donde yo creo que ya se metió de lleno a este rock alternativo del que hablamos hoy. Sobre todo, pues eso, grupos como Los Planetas eran fijos en Benicàssim, o sea, era un grupo que pasaba prácticamente todos los años por ahí y como ellos, pues muchos otros en esos años. Sobre todo el FIT de Benicàssim es un festival que tiene mucha cadencia anglosajona, del Britpop y justamente el Britpop yo creo que es parte fundamental de cuando empezó el pop rock alternativo aquí. Es decir, prácticamente todas las bandas que se nos puedan ocurrir han bebido en algún momento de Blur, de Oasis o de grupos por el estilo, Suez o Pulp o cualquiera de estos. O sea, hay muchísimos grupos del Britpop que han dado muchísimo a lo que estamos escuchando actualmente. Entonces, pues bueno, ya os digo que importantísimo el feed de Benicàssim en la transición de la música alternativa en España. Pues estos serían sus primeros trabajos, como os digo, y ya vamos a ir directos a los tres pilares de probablemente la trayectoria de Carlos Hernández Nombela. Estos tres pilares, digo pilares porque son probablemente, por lo menos dos de ellos, son los grupos que más rápido se nos vienen a la cabeza si hablamos de Carlos Hernández. Y otro es un grupo que hizo de stand-by, de Kit Kat, en su trayectoria y que creo que fue también con uno de los que más aprendió y se tuvo que enfrentar a más cosas diferentes e incluso grandes. Uno de ellos, y perdonad que me atraganto por aquí, toso. Uno de ellos es Los Planetas. Con Los Planetas grabó 3 trabajos: Unidad de Desplazamiento, Encuentros con Entidades y Los Planetas contra la Ley de la Gravedad. 3 trabajos muy, muy, muy trabajados, muy, muy, muy interesantes y lo más importante de ellos es que fueron grabados en el refugio antiaéreo. El refugio antiaéreo es el propio estudio de Los Planetas, donde graban todos los discos a partir de Unidad de Desplazamiento, pero la verdad es que
este estudio fue grabado, o sea, fue hecho prácticamente desde sus cimientos por el propio Carlos Hernández. Es decir, él fue el ingeniero de sonido que construyó este estudio, que es el refugio, joder, cómo me cuesta, madre mía, el refugio antiaéreo. Y como os digo, pues un estudio en el que además se han grabado muchos más trabajos, además de únicamente los discos de los planetas, pero que ha montado Carlos Hernández y en el que ha trabajado en estos 3 discos de los planetas. De hecho, os voy a citar aquí un pequeño texto sacado de una entrevista a Carlos Hernández y os cito textualmente. Yo era mega fan del grupo y entré a sonorizarle los conciertos. De ahí pasé a diseñarles su estudio y producirles los discos. Era lo más grande que me podía pasar. Aprendí muchísimo allí y creo que hicimos un par de discos buenísimos, Unidad de Desplazamiento y Encuentros con Entidades, y un tercero no tanto, Contra la Ley de la Gravedad. Pues bien, estas son las propias palabras de Carlos Hernández, que como os digo, es el autor de la producción de estos discos que son fundamentales. Y es que yo creo que ya os digo, cualquier dato, cualquier entrevista que haga Carlos Hernández, que leáis sobre Carlos Hernández, uno de los primeros grupos que va a aparecer siempre es Los Planetas. Y de hecho, si me dais 2 segundos, voy a buscar un trozo de audio de la entrevista que tuvimos con él en Turbulencias, que lo tengo por aquí recortado, y él mismo os va a contar un poco de esto perdón, de todo el tema del refugio antiaéreo. A ver si lo encuentro. Vale, aquí lo tenemos y espero que lo oigáis a la perfección. A ver. Sobre todo el unidad de desplazamiento de los planetas. Yo creo que la unidad de desplazamiento de los planetas para mí es así a nivel de eso, de que de repente darme un poco a conocer y tal y cual, probablemente sea el disco más importante, claro. Yo entonces en realidad había hecho mucho directo, había hecho cosas de estudio, por supuesto, tal y cual, pero claro, realmente un disco gordo, si te soy sincero, yo no había hecho entonces. Y bueno, pues Jota entonces y el resto del grupo confió en mí para producirles ese disco, para coproducirles, pues una coproducción. Y bueno, pues a partir de ahí, claro, es el grupo que entonces más visibilidad tenía, el grupo más importante de todo el indie. A partir de ahí, claro, me doy a conocer. Evidentemente me doy a conocer en plan masivo. Sí, quizás es el disco así más importante, creo que es ese. Pues como bien él dice, es el disco que marcó su trayectoria. Por eso os digo que es imposible no pensar en Los Planetas si estamos hablando de Carlos Hernández. Unidad de Desplazamiento es un disco sobresaliente o de los principales de Los Planetas, o uno de los, probablemente junto con Una semana en el motor de un autobús, son los discos que mantienen en la cresta de la ola a los planetas, en ese momento en el que la ola va creciendo y cada vez los conoce más y más y más gente, y justamente por eso es un disco importantísimo, como os digo. Por eso ahora, para descansar un poquito la voz y que os animéis a hacer preguntas para Carlos hacia el final, os voy a poner un cachito de Los Planetas, Santos que yo te pinté, que es uno de los temas fundamentales, uno de los temas bandera de este disco. Os lo pongo por aquí y, como os digo, espero que lo disfrutéis. Seguimos aquí, seguimos en Turbulencias, en el Twitch de Turbulencias. Tenemos también saludos por ahí de Docantor, que imagino que también es Rafa. Muy buenas, gracias por pasarte, Rafa. Pone un grande Carlos Hernández, saca sempre o mellor sonido dos grupos cos que traballa. Bueno, no, creo que no hace falta traducción de esta frase del gallego al español, pero bueno, que sí, que sin duda. De hecho, esto salió realmente a colación
de que el otro día estábamos hablando de Carlos Hernández y de que justo en el disco Una semana en el planeta, en el motor de un autobús, era el primer disco en el que se empezaba a entender la letra de Jota y justo hablamos de Carlos Hernández y los trabajos posteriores con Los Planetas y que en ese momento, en esa gira, que era el de Una semana en el motor de un autobús, pues que justamente el técnico de sonido de aquellas creo que ya era Carlos Hernández y justamente pues eso, es de las épocas en las que más o mejor se entiende la voz de Jota y sí, es que la voz de Jota es un poema, vamos a decir. También tenemos por ahí a Mariki Town, que pone que es el mejor productor español. A lo mejor jugárnosla a decir el mejor es mucho, pero sin duda uno de los mejores. Y también pone Rafa, además de ten un estilo moi propio, moi personal, aplicado a grupos de diferentes estilos. Isto tamén ten moito mérito. Vuelvo a decir, yo creo que el gallego no hay que traducirlo, pero yo por si acaso lo dejo ahí y si alguien quiere traducción, pues yo lo traduzco, pero creo que se entiende perfectamente el gallego. Pues sí, tiene mucho mérito y sí que hay diferentes estilos, aunque el primordial es, como pone por ahí, la zurra y la distorsión y sí que hay un denominador común en la mayoría de grupos que produce actualmente, además de la guitarra, lógicamente, es que todos vienen de una escena muy similar. Hay cosas de todo tipo, lógicamente, le puede llamar cualquiera, pero sí que hay cosas muy similares. De hecho, él comentaba en la entrevista que teníamos en Turbulencias, que ya os digo, la podéis buscar por ahí en Spotify o en iVoox, hablaba de que incluso le habían hecho un encargo para hacer una canción de Malú y él se negó porque además, por lo visto, contestó directamente, a ver, no quiero hundirle la carrera a Malú. Entonces, pues eso, que la verdad no se atreve a meterse a campos completamente lejanos a lo que se suele mover. Por lo tanto, sí que hace muchas cosas de diversos tipos dentro de la música alternativa, pero igual Malú se escapaba un poco de lo que él puede hacer o de lo que él quiere hacer, que también eso es muy importante. Que ojo, producir a Malú, según en qué momento, te puede repuntar la carrera completamente. Bueno, vamos a ir con lo siguiente, que se mueve por aquí ya la imagen, y vamos a ponerlo así en pantalla un poco más completa. Y es que otro de los pilares fundamentales de la trayectoria de Carlos Hernández, aunque mucha gente no lo sabe, es Pereza. Él trabajó con Pereza, prácticamente no produjo ningún trabajo de Pereza, hablaremos ahora de qué produjo, pero sí se encarga de ser el ingeniero de sonido, el técnico de sonido de Pereza. Está 7 años como técnico de Pereza y además lo pilla en un momento en plena ebullición del grupo, es decir, no está desde justo los comienzos, pero sí que, y probablemente esto es historia de España, probablemente todos conozcáis la canción Pienso en aquella tarde, pues cuando estaba empezando a petarlo la canción Pienso en aquella tarde, es cuando justamente entra de técnico de sonido Carlos Hernández y justamente se enfrenta de repente al reto de que Pereza está dando el subidón, pero claro, Pereza, justo en el momento de inicio, a veces se podía enfrentar a salas medio vacías o salas pequeñas, digamos, o medianas, y de repente pues hacer un auditorio o un recinto ferial o alguna cosa parecida en algún sitio, porque son las fiestas patronales de no sé dónde o por lo que sea, y se tuvo que ir para allí y hacer un concierto grande, de verdad. Entonces, pues esto es todo un reto para un técnico de sonido porque te tienes que adaptar constantemente a unas circunstancias muy diferentes. Siempre te tienes que adaptar porque cada recinto es un mundo y también lo hablaba con Carlos Hernández, que no es lo mismo sonificar en la Riviera de Madrid o en la Capitol de Santiago. No tiene nada que ver y cada una suena completamente diferente y cada una es más fácil o más difícil de hacer el sonido de la sala. Pero como os digo, en este momento es unos aforos y unos cambios de recintos y unos cambios de aforo enormes, entonces pues es un reto enorme. Lo que sí, lógicamente, esto para él es un aprendizaje
brutal y además creo que guarda un grandísimo recuerdo de toda su relación con Pereza y todo lo que se llevó de estos 7 años de gira, porque claro, además Pereza empezó a girar, pero cuando empezó no paró. Es decir, Pereza, estoy diciendo que probablemente es uno de esos grupos que lo reventó en su día, ahí a principios de los 2000, me parece, sí, 2005, 2000, por ahí. Y, y jope, pues una banda 40 principales, además, una banda que estaba en todos lados, sonaba en todos lados y que le gustaba a prácticamente todo el mundo. No estoy diciendo que sea Estopa, que Estopa quizá es de lo más amado en el mundo de la música española actual, ¿vale? Música contemporánea, digamos, pero sí que era un artista, o sea, una banda tremenda, o sea, la verdad es que tremendísima. Entonces, pues bueno, hace de técnico de sonido de este grupo y lo hace pues a lo largo de los diferentes discos que tienen, que son pues eso, Algo para cantar, que es el primero y es el que lo revienta. De hecho, yo he puesto aquí la portada de Algo para cantar, la primera edición que se sacó, pero es que lo petaron tanto que sacaron otra edición diferente, en formato diferente, con canciones añadidas, bonus tracks y demás, y la verdad pues eso, es que este disco lo petó en su día, lo rompió todo. Después sacaron Animales, después sacaron Aproximaciones y el último fue Aviones. En este sí que participa Carlos Hernández en la grabación. Hace a la vez, creo que de ingeniero de sonido como de productor, o sea, trabaja por varios lados diferentes y no es... no sé si es productor principal del disco, eso tendría que buscarlo, porque esto es como siempre. Para buscar esta información es o tienes el disco o es un infierno, la verdad, porque si te vas a los créditos de Spotify ya no vale para nada, hay cosas que están muy bien actualizadas, pero hay muchas otras que no. Y, y después, pues eso, te tienes que ir a discogs.com o directamente preguntarle a Carlos, que Carlos te responde a las cosas seguro. De hecho, pues es una pregunta que me voy a marcar para Carlos para el final, si no preguntáis nada. Os recuerdo a todos, si acabáis de llegar, estamos hablando de Carlos Hernández Nombela, productor español del ruidismo, y que va a pasarse por aquí, o vamos a intentar que se pase por aquí, vamos a ver si las tecnologías del directo nos lo permiten, y vamos a hablar un poco con Carlos Hernández, de lo que queráis, si queréis hacerle alguna pregunta o de algún disco, si le queréis preguntar por el beef con Los Planetas, de por qué acabó con Los Planetas. De hecho, esto no lo dije, voy a volver para atrás en la presentación 2 segundos. Y es que aquí tengo un enlace que lo había dejado justamente a propósito para enseñarlo, que es este yellowmelodies.com, y si buscáis Carlos Hernández, hay una entrevista que justamente habla un poquito de esa relación con Los Planetas, de cómo rompieron, de cómo se cansaron, ellos de él de ellos y todos de todos, y acabó siendo como una ruptura sentimental. Es decir, acabaron probablemente no queriendo saber nada unos de los otros, aunque ahora actualmente se guarden cariño, pero sí que en ese momento pues fue una ruptura dura y que, bueno, que fue fructífera en su día, pero la ruptura quedó. Y como os digo, pues eso, trabajando con Pereza, volvemos aquí con Pereza, trabajó con Aviones y de hecho trabaja también con Leiva en su primer disco. El primer disco en solitario de Leiva también participa activamente Carlos Hernández, ya que tiene una muy buena relación con el grupo. Y nuevamente, para tragar un poco de saliva, os voy a poner un trocito de un directo de Móstoles de 2003 de Pereza con la canción justamente Pienso en aquella tarde, que es la que les catapultó a la fama. Ahí os va. Pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Daría todo, lo daría por estar contigo y no sentirme solo. Dejar la canción ya, que ya os ha llegado de Pereza, seguro que teníais un poco esta canción en el olvido de vuestra memoria y bueno, pues me apetecía traerla porque yo la verdad en su día me gustó mucho Pereza, o sea, yo antes de ser súper alternativo y demás, este primer disco de Pereza me gustó un montón y bueno,
bueno, este disco no tanto, me gustó más el segundo, quizás porque es el primero que escuché entero, pero esta canción de Pienso en aquella tarde me había encantado. Y Los Animales, que fue el siguiente disco, sí que me lo papé de pe a pa y de hecho no tanto el... Bueno, es que cada vez lo retraso más. Lo que me había flipado fue el disco de Los Amigos de los Animales. En ese disco participa Carlos Tarque de Meclán, participa Soel López, participa Amaral, participa Iván Ferreiro, participa Ariel Roth, participa un montón de gente súper conocida toda. El disco está creo que producido por los propios Pereza y tocado todos los instrumentos por los propios Pereza, por Pereza, es decir, Leiva y Rubén Pozo, nada más. De hecho, creo que Leiva toca la batería en ese disco íntegramente. Y, jope, ese disco me había gustado un montón, la verdad. O sea, igual ahí estaba empezando con el indie de aquellas y con el indie, bueno, el mal llamado indie. Y, me había gustado un montón, entonces pues eso, me apetecía traer también esta canción, aunque ya os digo, soy más fan de otras canciones y no soy un verdadero fan, aunque los vi en directo también en Cedeira una vez y me habían gustado mucho la puesta en escena y todo, pero de aquellas no iba a tantos conciertos como voy actualmente y igual ahora ver un concierto de Pereza me da más pereza que otra cosa, de hecho no creo que pagaría mucho por verlos. Bueno, estoy divagando, ¿vale? Vamos a seguir con la trayectoria de Carlos Hernández Nombela.